tu glucómetro marca 145, 179, 210 y no sabes cuáles son los valores normales y los que no, bueno, pues quédate que te lo voy a explicar. Hola, soy Diana, enfermera en atención primaria. En este canal hablo solo de diabetes porque me apasiona, así que suscríbete para no perderte ningún vídeo. Ya sabéis que trabajo en atención primaria y las dudas que tenéis todos normalmente suelen ser las mismas. Bueno, pues una pregunta que me hacen mucho: ¿cuál es el valor que tengo que tener de glucosa normal? Y yo siempre digo, vamos a ver, esto hay que individualizarlo. ¿Por qué? Porque tú ahora me dices, por ejemplo, yo tengo 130, ¿vale? Pero es que ese 130 puede variar mucho si tu situación es en ayunas o tu situación es después de comer, o incluso esa cifra puede variar mucho de ser normal a no ser normal en una persona que tiene diabetes, en una persona que no la tiene. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco cuáles son las cifras que consideraríamos normales y cuáles son las cifras que consideraríamos que se salen de la normalidad. Para que entiendas un poco, vamos a hablar un momento de los valores normales en las personas sin diabetes, para que luego veas cómo cambian las cifras cuando tienes diabetes. En las personas sin diabetes, el valor que tienen que tener en ayunas es menos de 100 miligramos por decilitro, ¿vale? Cuando comen, de hecho ya tengo un vídeo explicado por el tema de la hiperglucemia y los picos de glucosa que te recomiendo que veas. Cuando se come es normal que la glucosa suba, ¿vale? Pero luego vuelve a bajar. Por eso a las 2 horas después de comer, en las personas que no tenemos diabetes, la cifra baja a menos de 140. Eso es para las personas sin diabetes, para que así también te vayas quedando un poco con las cifras. Pero en las personas con diabetes, obviamente, la historia pues cambia un poquito. Además, esto me viene muy bien recordarlo, porque si ves el vídeo de los picos de glucosa, que ahí es cuando cuento mi anécdota, hay que entender que la glucosa sube, y porque suba a unos valores disparados no significa que tengamos diabetes. Si te quieres reír un poco, te recomiendo que lo veas. Ahora vamos a hablar de las cifras en ayunas. Para una persona que tiene prediabetes serían entre 100 y 125. El tema de todo lo que está relacionado con la prediabetes, voy a subir un vídeo al canal hablando de ella. Y en el momento que pasas de 126, ahí sí que sería el diagnóstico de diabetes. También existe lo que llamamos una glucosa al azar, es decir, tomar una glucosa pues en cualquier momento del día. Entonces a lo mejor te dan un pinchazo a la 1 de la tarde que no tiene nada que ver ni con antes de comer ni con después de haber desayunado, y resulta que tienes más de 200 miligramos por decilitro. Esa cifra, si está acompañada de síntomas clásicos de diabetes, como por ejemplo polifagia, es decir, siempre tienes hambre entre horas, poliurias, que orinas mucho, polidipsia, que siempre tienes mucha sed y bebes mucho, ¿vale? Sobre todo acompañados de esos que llamamos los síntomas de la diabetes, que seguro que lo conoces, pues ahí con esa cifra de más de 200 al azar, sería criterio de diagnóstico de diabetes. Obviamente hay más pruebas, está la hemoglobina glicosilada, la sobrecarga oral de glucosa, y además tienes que tener en cuenta que esto no te lo vas a diagnosticar tú, primero porque hay de estas cosas de las que te he dicho que necesitan 2 confirmaciones, es decir, por tener solo una vez un número de estos no es criterio de diagnóstico de diabetes. Las pruebas hay que repetirlas, ¿vale? Que a lo mejor cuando has ido al médico y has visto que te han dicho te tenemos que repetir los análisis, te tengo que pedir esto a mayores y demás, tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues es por esto, ¿vale? El diagnóstico al final siempre es un diagnóstico médico y es el médico el que va a considerar qué pruebas necesita para que ese diagnóstico sea así. Pero lo importante no solo es que te quedes con cifras aisladas, que es lo que siempre digo en los vídeos. Todas las cifras también, además, luego hay que rodearlas de un contexto, ¿vale? Porque queríamos saber cuáles eran las cifras normales y las que no. Ahora, una vez que ya has sabido en ayunas cuáles eran los criterios para diagnosticar prediabetes o diabetes, ya tienes tú tu diagnóstico de diabetes. Hemos dicho que para la prediabetes yo voy a hablar de esto en otro vídeo. Tus objetivos teniendo diabetes son en ayunas de 80 a 130, es decir, deberías de moverte en ese rango de valores. Acuérdate que por debajo de 70 es hipoglucemia y hay que actuar en consecuencia. Tengo un vídeo en el canal en el que hablo de las hipoglucemias. Así que recuerda, ayunas 80 a 130. Y después de comer se tolera como máximo moverte alrededor de 180 como máximo, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo, recuerda, son unas líneas generales que hay para todo el mundo, pero no es lo mismo tener tipo 1 que tipo 2 y la edad que tengas y más factores. No es lo mismo para niños que para adultos, no es lo mismo estar embarazada que no.
Estos son en líneas generales las cifras que hay, pero siempre las cifras objetivo que tienes que tener son consensuadas con tu personal sanitario, ¿vale? Pero así por lo menos ya tienes una pequeña referencia para que entiendas cuando te piden los perfiles o te dicen es que tendrías que estar en este rango, bueno, pues piensa que está personalizado para ti, en función de tu historia clínica, tus hábitos de vida, los años de evolución de la enfermedad. Bueno, es que hay mucha cosa con la diabetes y todo en un vídeo la verdad es que es imposible explicártelo, por eso te lo voy explicando poquito a poquito. Pero bueno, piensa siempre que al final todo va a ser individualizado por ti y para ti, o sea que eso es una ventaja, es decir, hablas con alguien que tenga diabetes y te dice, no, pues yo he estado en el médico de cabecera y tengo 150 por las mañanas y me ha dicho que está bien. Y claro, tú dices, a mí el médico de cabecera me ha dicho que de 130 no pase y que si pase 135 140 ya me está toqueteando la medicación y la insulina. Bueno, pues ahora entiendes por qué, ¿verdad? No sois dos personas iguales, los tratamientos no son iguales, la enfermedad no es la misma. Ahora simplemente voy a dar una pequeña pincelada. Ya he hablado de lo que es la hipoglucemia, los valores por debajo de 70, y también hay que saber un poco qué es la hiperglucemia, es decir, cuando te estás pasando del rango de glucosa, que puedas decir que la tienes alta. Bueno, pues al igual que la hipoglucemia, sí que te acabo de dar una cifra, la hiperglucemia estamos en lo mismo. Como norma general, no deberías de pasar 2 horas después de comer, no debería de pasar de 180 o en cualquier momento del día de 180, pero sí que es cierto que hay que individualizar lo mismo, la edad, tu tratamiento, etcétera. Tú tienes que pensar sobre todo que además de las personas que vienen normalmente a mi consulta son tipo 2 o sí, tipo 2, que todos ya por lo menos de 65 para arriba venís a mi consulta. Tipo 1 también tengo, tipo 1 de larga evolución. En la asociación tengo también gente joven, tengo niños. Entonces, los objetivos de glucemia, de decir tienes que tener esto en ayunas o después de comer o durante el día, ya os digo que es que son, pues tal cual es una persona, tal cual es y se individualiza mucho. Y todo esto de las cifras tiene mucho sentido ahora que no solamente tipo 1 sois los que tenéis sensor, ahora tipo 2 cada vez hay más personas que tenéis sensor. De hecho, tú que me estarás viendo seguramente tengas sensor y muchas veces andarás perdido. Bueno, en el canal voy a subir vídeos relacionados con los sensores, pero es muy importante que conozcas un poco también no solo el sentido de las cifras, ¿vale? No te obceques con una cifra porque cuando venís a la consulta y me decís, mira Diana, por ejemplo ahora, bueno, si usan el lector, bueno, se lo escanean a lo mejor y si no ya directamente miran el móvil, pues ves, ahora tengo 205 y es normal, claro, yo no es preguntar 205, es normal, tengo que saber ahora mismo si vienes de comer, si no has comido, si has hecho ejercicio, si no, si te has puesto insulina, sino qué medicación tomas, porque puede que sí, 205 en ese momento para ti esté bien y para otra persona pues no esté bien. Y además también las flechas de tendencia del sensor, es un vídeo que voy a subir también, nos van orientando un poco para saber si esta cifra se va a acercar o se va a alejar de la glucosa que deberías de tener. Como resumen, quédate con que la diabetes no se define solo por una cifra en concreto. Sí que es verdad que los criterios de diagnóstico de prediabetes o diabetes sí que están establecidos por las sociedades científicas, eso sí, o sea, los criterios de diagnóstico son inamovibles, pero ya los criterios del control, si está bien controlado o mal controlado, no solamente es con las cifras de glucosa. La hemoglobina glicosilada influye mucho, tengo un vídeo en el canal hablando de la hemoglobina glicosilada. También influye mucho si tienes sensor o haces los perfiles, la variabilidad, ¿vale? O sea, recuerda, para todo en la diabetes se mira siempre el contexto, no vale solo una fotografía. Eso lo recalco mucho aquí y en muchos vídeos lo he recalcado ya. Y esa es la idea con la que te tienes que quedar. No solo centrarte en una cosa, ¿vale? En la diabetes influyen muchos factores, muchísimos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete. Y como siempre digo, cuídate mucho, mucho, mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.